Bienvenidos todos a este episodio número 13. Hoy día el tema es la intuición. Dejé unas pistas en el capítulo anterior cuando hablé sobre los padres, pero hoy me quiero enfocar 100% en la intuición porque se habla mucho, pero se entiende poco. Voy a partir con qué es realmente la intuición. Y para mí, la definición que más me puede resonar en este momento es que la intuición es la conexión entre el cuerpo energético y el cuerpo emocional. ¿Cómo así? Nosotros tenemos obviamente cuerpos fuera de nuestro cuerpo físico, que ya me imagino que los que están escuchando esto sabrán que yo me refiero mucho a estos cuerpos más etéricos fuera del cuerpo físico. Está el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo astral y así muchos cuerpos hacia afuera. Y sobre todo el cuerpo energético, que es el cuerpo que se encuentra fuera de nuestro campo físico, más o menos hasta 2 metros se puede expandir desde nuestro corazón, que es la base, es el centro, y comienza a bombardear hacia afuera las ondas electromagnéticas desde el corazón, y este campo está rodeando nuestro cuerpo físico. Y este cuerpo energético, cuando entra en contacto con un cuerpo emocional, es decir, con lo que se está sintiendo, hacen como un clic y entra una frecuencia a mi campo electromagnético que resuena con esa emoción. Y yo comienzo a sentirla de vuelta en mi corazón. Y esa es la sensación que me provocan ciertas cosas, situaciones, personas en mi entorno que yo estoy recibiendo o leyendo desde su frecuencia electromagnética. Y a mí me permite entender, interpretar y también saber cómo actuar en ciertos momentos o situaciones o cuando tienes que tomar una decisión porque se siente en el corazón. Esa es la intuición. Entonces, activamos ese campo electromagnético y lo combinamos con una emoción. Es decir, cuando entro en contacto con un campo electromagnético que sea externo o interno, como el pensamiento, por ejemplo, que altera mi campo resonante y genera ciertas reacciones en el campo emocional, eso va activando ciertas emociones en mí. Obviamente voy sintiendo y percibiendo esa emoción en mi cuerpo físico y se activan ciertos órganos, ¿verdad? Y eso hace que yo comience a actuar y a sentir de una determinada manera. Y así tomo mis decisiones. Entonces esa intuición, que es la base de lo que yo estoy recibiendo o percibiendo de mi campo electromagnético, de mi frecuencia, ya sea interna o externa, y la estoy leyendo como una emoción y me la estoy creyendo y le mando la señal al resto de mi cuerpo en que funcione en base a esa emoción que acabo de generar de mi propio pensamiento o de la percepción de lo que está afuera como una interpretación. Esa es más que nada la intuición que nosotros conocemos como el sexto sentido, ¿no? Como cuando dices, entro a un lugar y hay personas a mi alrededor o hay una tensión en el aire o en el cuarto, en el lugar, y la reconozco porque en el momento en que esa frecuencia choca con mi campo electromagnético, manda una información que yo la recibo y me genera una emoción, y esa emoción a veces ni siquiera es mía. Estoy resonando con algo que acabo de recibir desde la afuera y lo estoy espejando. Ahora, hay personas que, por ejemplo, tienen esa sensibilidad tan grande que ven a alguien llorar y se ponen a llorar, ¿no? Como yo. O ven a alguien reír y se alegran. Como que son espejos de las emociones de los demás. Los PAS somos muy, muy espejos del entorno. Y eso es porque tenemos nuestro campo electromagnético
súper hiper perceptivo, muy sensible, muy abierto, y estamos ahí como casi como alerta de todas las frecuencias que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un modo de sobrevivencia, pensando en que esto es cómo yo puedo protegerme, controlando todo lo que hay a mi alrededor. Si yo tengo el control y sé lo que hay afuera y puedo tener la antena más abierta para estar precavida, es una especie de efecto de sobrevivencia de la mente llamada ansiedad, y también genera otros patrones repetitivos a nivel cognitivo para poder actuar en presencia o en conciencia. Ahora, para que se entienda mejor, supongamos que entramos en contacto con alguien a tu alrededor que tiene la intención de hacerte daño, porque tiene una intención ya programada desde su mente, desde lo que sea que esa persona esté sintiendo, y tiene rabia, tiene enojo, y su intención es dañarte a través de hacer algo en contra tuya a nivel físico o agredirte verbalmente, lo que sea. Antes de que eso suceda, esa intención de esa persona hace que ese campo electromagnético cambie a la frecuencia del querer hacer daño, y nosotros como individuos también, que podemos percibir esa frecuencia en nuestro propio campo electromagnético, entramos en contacto y recibimos la señal de esa frecuencia. Entonces, a través de la intuición, es decir, leemos esa frecuencia y la interpretamos a nivel emocional, ¿qué es lo que nos va a suceder a nosotros? Nos va a empezar a generar miedo o quizás incertidumbre o la sensación de querer protegerte. Porque ni siquiera ha ocurrido, pero ya te sientes en peligro. Entonces, ¿será tan negativo realmente tener esa hipersensibilidad? ¿O es más bien un superpoder para protegerte? Yo lo considero algo increíble, porque tenemos esa capacidad de comunicar telepáticamente casi nuestras emociones y nuestras intenciones antes de siquiera hablar o interactuar. Pero como vivimos en un mundo en que no nos damos espacio para poder practicar la intuición, estamos esperando a la reacción del otro para poder actuar o para poder interpretar lo que sea. Entonces, cuando estamos en este trabajo de terapia constante, por ejemplo la terapia cuántica, que es la que yo hago, este campo electromagnético se comienza a sensibilizar, porque yo empiezo a limpiar y empiezo a entrar más en contacto cada vez, y vamos muy, muy, muy adentro y muy profundo, y la vibración y la frecuencia se elevan. Entonces yo comienzo a resonar distinto y comienzo a vibrar diferente, más alto. Y cuando me voy al mundo de afuera, me doy cuenta de que yo estoy vibrando a una frecuencia a veces un poco diferente a la que yo estaba hace un par de horas antes, y la persona que está al lado mío sigue exactamente igual. Entonces yo tengo una capacidad de poder interpretar a nivel energético lo que esa persona está pasando, o lo que me quiere entregar, o lo que yo quiero entregarle a ella, y nos volvemos más receptivos, nos volvemos más intuitivos en ese aspecto, porque nos despierta emociones que somos más capaces de reconocer por la práctica de ya haber estado en este estado de prácticamente como hipnosis en la terapia cuántica. Porque pasamos por muchas emociones y no las conocemos todas. Es más, yo creo que no hay ningún ser consciente que haya ido a investigar por sí mismo, por hobby o por aburrido o por curioso, de haber ido a ver la tabla de las emociones, o cuántas emociones existen, o cuál es el vocabulario emocional. Y eso es un ejercicio que es tan importante de hacer para cualquier persona, porque si yo no sé comunicar mis emociones, no puedo reconocer cuántas hay, y no puedo saber realmente diferenciar una de la otra. Cuando vengan a mí emociones desde el afuera y no puedo reconocerlas,
las mezclo y mi intuición me va a decir una cosa, pero mi mente va a intentar buscar la emoción que encaja con lo que yo ya conozco. No me abro al espectro de emociones más amplios. Es por eso que la vibración es un factor muy importante en el tema de las terapias, porque nosotros no estamos, como dije acá, para sanar o para estar constantemente elevados todo el tiempo, pero sí estamos para aprender a regularnos, a regular nuestra frecuencia. Y eso se regula a través de las emociones y a través de todo el sistema nervioso que estamos constantemente construyendo y bombardeando con la percepción de nuestro afuera. Por eso que es muy bueno tener conciencia de esto, de que yo soy un ser energético, de que yo me expando, de que yo puedo percibir lo demás, y es por eso que entramos en contacto con diferentes energías. Y hay algunas que te resuenan y que tú dices, uy, sí, aquí me siento a gusto, aquí estoy tranquila, aquí me encanta, esta persona como que emana buena energía, ¿no? Emana como luz. Cuando de repente me dicen, uy, es que me siento al lado tuyo y ya siento que estoy terapiada. Pero tiene que ver con que ya has reconocido tanto esas emociones de la gratitud, del amor, de la felicidad, y te has ido expandiendo, como digo yo, en el espectro de emociones que pueden existir, porque ya las has ido experimentando por ti, que cada vez te es más fácil volver a ese estado, porque el cuerpo reconoce lo que conoce. El cuerpo busca volver al mismo estado que ya has tenido antes por un tema de sentirse a salvo. Y tanto el cuerpo a nivel biológico como el cuerpo energético busca volver a la misma frecuencia del corazón. Que recordemos que en el episodio de la frecuencia del corazón, yo cuento cómo funciona el corazón como una bomba electromagnética y cómo somos capaces de recibir y de entregar a través de él. Y todo este proceso mágico que ocurre entre cada individuo es parte de la comunicación no verbal. Es parte de cuando conoces a alguien por primera vez y dices, wow, esto es como una conexión álmica, es como que nos conociéramos de toda la vida y nos hemos visto 2 minutos. Porque la frecuencia de su corazón con la tuya están tan alineadas, muchas veces en un propósito en común, en una herida en común, en una vivencia en común, en una emoción en común, que esa frecuencia se reconoce con la tuya y resuenan y se juntan. Y a la vez hay personas que uno dice, yo entré, pero ni siquiera me atrevo a mirar a los ojos o prefiero darle la espalda, no me siento cómodo. Por lo mismo, ¿no? Porque tiene una frecuencia que no resuena con la tuya, porque está quizás en otro nivel de conciencia y estamos ahí como en una especie de desconexión o de pared, porque no podemos cruzar, porque nuestra frecuencia está en otro plano, digamos, en otro nivel del corazón, con otras emociones, con otro reconocimiento. Y es así como nosotros interactuamos, no solamente con la parte verbal, no solamente con el físico, también interactuamos con nuestra energía. Y hay un dicho muy, muy, muy cierto, que yo la verdad que concuerdo mucho, que es, si pudieses leer la energía de cada persona, no tendrías sexo con cualquiera. Esto es muy cierto, porque no tenemos noción de todo lo que intercambiamos con una persona al estar tan cerca, no solamente a nivel físico, sexual, no solamente a nivel de genitales, pero también a nivel energético, al nivel de intercambio que se produce cuando estamos en una relación sexual, porque es una especie de intercambio energético, es como un remolino que se genera en nuestros chakras, en nuestras raíces y en nuestros sacros, que comienzan a compartir información las unas con las otras, y eso se queda habitando en, digamos, los órganos genitales de cada ser por mucho tiempo. Entonces yo puedo recibir y puedo entregar sin hablar, incluso sin tocar, pero cuando tenemos sexo es uno de los actos más sagrados a nivel energético que podemos compartir con un ser. Y es por eso que si tuvieses noción realmente de la energía de cada uno,
Tendrías más cuidado de ver con quién compartes tu espacio, tu energía, tus palabras, tu cama, tu casa y todo lo que te rodea. Es para que tengas conciencia, es para que te aprendas a valorar esa sensibilidad que traemos y que se puede trabajar, se puede expandir, para que tengas más conexión con tus emociones y aprendas a reconocer cuando es por aquí, cuando no, porque ahí habita la real intuición. Te dejo un abrazo, gracias por este episodio y espero que haya resonado contigo y con todos los mensajes que necesitabas recibir hoy. Y me alegro mucho de que hayas llegado aquí, comparte y nos vemos en otro episodio. Un abrazo.